Y quiero que abran su Biblia en el libro de Jeremías, ¿ya? En el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías. Ya, capítulo 39. Vamos a, ¿cierto?, leer el libro de Jeremías, capítulo 39, ¿cierto? Y vamos a ver aquí cómo Dios bendice a un hombre que decidió honrar la vida de un siervo, ¿cierto? Honrar a Dios también con sus acciones, con lo que estaba haciendo. Y vamos a estar leyendo la Biblia y después vamos a estar orando. Jeremías capítulo 39, vamos a leer del versículo 15 al 18. ¿Ya? Dice la palabra de Dios así, dice, ya por título dice, Dios promete librar a Ebed-Melech, ¿ya? Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Entonces vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de comunión, por este tiempo de poder cantar alabanzas a tu nombre, Señor, y también de escuchar una reflexión de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, tocando nuestros corazones, Señor, y dándonos, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, para nuestra vida. Bendice a todo aquel hermano que lo está escuchando, Señor, que está conectado por Zoom, y también aquel que lo está escuchando por Facebook, Señor. Bendice su vida, ayúdale en sus necesidades, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces vamos a hacer un poquito el resumen de la historia. La verdad es que, ¿cómo se llama? Ahí está. Este hombre, ¿quién era Ebed-Melech? ¿Ya? Para empezar, Ebed-Melech no era judío, ¿ya? Él era un etíope, ¿ya? Que no era parte del pueblo de Dios. Entonces ya vemos acá que hay una diferencia en él, algo que no era normal, ¿cierto? En la historia, ¿ya? Y a causa, ¿qué pasa? Usted sabe que Jeremías es considerado, ¿cierto?, el profeta llorón, porque él tenía un ministerio, ¿cierto?, que era muy confrontante contra el pueblo, ¿cierto? Dios siempre lo mandaba a dar mensajes de castigo, ¿cierto?, de juicio. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo se arrepintiera, se volviera a él. Entonces los mensajes que le tocaban a dar Jeremías no eran mensajes de amor y paz, sino que eran mensajes confrontantes contra el pueblo. Entonces, ¿qué le pasa a él? ¿Cierto? A causa de la condición, ¿cierto?, de profeta, ¿ya? Y en ese tiempo, ¿cierto?, el Espíritu Santo no está como está ahora, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. En ese tiempo, ¿cierto?, la relación era directa de Dios con el profeta, tenía una relación directa, ellos escuchaban la voz de Dios. Entonces, este profeta, ¿cierto?, que era fiel, ¿cierto?, a Dios, ¿ya? Él era despreciado, ¿cierto?, a causa de los mensajes que él le daba a su pueblo. No era querido, ¿ya?, por el mensaje que él le daba a su pueblo. Entonces, vemos acá en el capítulo 38 del mismo libro de Jeremías, ¿cierto?, el versículo 2, ¿cierto?, que hay un mensaje que es muy duro y muy confrontante, ¿cierto?, para el pueblo. Y esto trae una serie de repercusiones, ¿cierto?, a la vida de Jeremías, pero también una serie de repercusiones a la vida de este hombre, ¿cierto?, que era Ebed-Melech, que decide hacer algo diferente, algo que quizás ninguno de nosotros en su condición quizás haríamos, ¿ya? Dice Jeremías 38:2, dice, y así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¡Pum! Mensaje súper duro y sin vuelta atrás. Entonces yo
me imaginaba, o sea, ¿qué opciones nos está dando Dios? Que nos pasemos al lado del enemigo, que estemos en cautiverio con el enemigo si queremos salvar nuestra vida. Y no era un mensaje así como ya, ¿qué opciones me da Dios? ¿Cierto? Sino que Dios les dijo, ¿cierto? Si ustedes se quedan acá, van a morir. Y no había más opción. El que quería vivir tenía que ir donde los caldeos. Entonces, este mensaje, ¿cierto? No fue bien recibido, ¿ya? A causa de esto, ¿cierto? El profeta es encarcelado, es echado en una cisterna. Una cisterna era un lugar donde se juntaba agua, pero esta cisterna no tenía agua, ¿ya? Tenía barro, dice, tenía cieno, y el cieno es un barro, ¿cierto? Que hace que la gente se hunda. No es el barro duro, ¿ya? Un barro, ¿cierto? Que la gente se empieza a hundir, ¿cierto? Y es difícil salir de ahí. Entonces, este profeta, ¿cierto? Fue, ¿cierto? Perseguido, ¿cierto? Fue encarcelado, ¿cierto? Porque los príncipes, ¿cierto? No les había gustado el mensaje que Dios les estaba mandando a través de él, ¿ya? Y al final, ¿cierto? A Jeremías lo echan a esta cisterna donde no había agua, donde había un lodo, ¿cómo se llama? Que lo estaba hundiendo, un lodo cenagoso. Ya me hacía acordar cuando leí esta parte del Salmo, ¿cierto? Que dice que Dios nos sacó, ¿cierto? Del lodo cenagoso, ¿cierto? Él nos sacó, Él nos rescató. Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Dice el versículo... el 4, versículo 4 del capítulo 38, dice, dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Entonces, los príncipes querían que él muriera, ¿cierto? Y en el versículo 6 dice, y entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar a la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Tiene que haber sido bien profundo, porque si lo metieron con sogas, no, es como, no lo llegaron y lo tiraron, ¿ya? Y, ¿cierto? La cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Ya? Como me imagino yo cuando uno ve las películas, ¿cierto? La arena movediza, ¿cierto? Que se empiezan a hundir y no pueden salir de ahí. Entonces, ¿cierto? Ninguno de sus compatriotas judíos, ¿cierto? Se atrevió a defender al profeta. Ninguno se atrevió a defender el ministerio, ¿cierto? Profético que tenía Jeremías. Ya todos se quedaron callados y dejaron que estos príncipes, ¿cierto? Le dijeran al rey lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y él fue echado en esta cisterna, ¿cierto? Y se empezó a hundir en el cieno, ¿ya? No lo defendieron, ¿cierto? No protestaron por la injusticia que se estaba cometiendo, ¿ya? Porque él estaba haciendo solamente lo que Dios le pedía, ¿ya? Pero mientras el pueblo callaba, ¿cierto? Dios obraba en el corazón de Bet-Melech, ¿cierto? Un extranjero etíope para que lo ayudara, ¿ya? Entonces esto me hacía reflexionar que muchas veces quizás nosotros nos hemos sentido como Jeremías, que estamos metidos en el cieno, ¿cierto? En el lodo pantanoso y no podemos salir. Pero ahí Dios va tocando el corazón de alguna persona, de algún hermano, de algún amigo, ¿cierto? Para que nos ayude. ¿Sabe que Ben-Melech no tenía ninguna obligación? Porque no era parte del pueblo de Dios, no era judío. Y aún así Dios empezó a tocar su corazón. ¿Y para qué? Para que ayudara a Jeremías. Ya, Bet-Melech, ¿cierto? Se preocupa por el profeta, se organiza, busca ayuda, libera al profeta y tiene cuidado de su persona. ¿Cierto? En el verso 12, ¿cierto? Del capítulo 38 dice, y dijo el etíope Bet-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Entonces, este hombre se preocupó de que cuando sacaran a Jeremías, ¿cierto?, de la cisterna, no sufriera daño alguno, su integridad física, ¿cierto?, estuviera bien. ¿Por qué? Porque sacarlo con soga seguramente, de la profundidad que debe haber estado,
le iba a ocasionar daño en sus brazos. Entonces él se preocupó del detalle, ¿cierto?, de buscar ropas viejas y andrajosas. ¿Para qué? Para que cuando lo sacaran, ¿cierto?, se la pusieran debajo de los brazos y lo pudieran tirar hacia arriba, ¿cierto?, y no le causara daño. Y él se preocupó de eso, ¿ya? Esta acción trae una repercusión positiva en la vida de este hombre, ¿ya? Recordemos, no era parte del pueblo escogido de Dios, pero sin embargo tenían temor de Dios en su corazón. Seguramente él había escuchado los mensajes que el profeta Jeremías le daba al pueblo. Entonces es como cuando Dios habla a nuestra vida y nos dice arrepiéntete de esto, cambia esto, y nosotros hacemos oídos sordos, pero hay otras personas que están a nuestro alrededor que quizás están escuchando el mensaje que Dios nos está dando a nuestra vida. Y estas personas, Dios las va tocando. Y, ¿cierto?, ellos también van recibiendo el mensaje y van creyendo en Dios. Entonces, este hombre tenía un temor de Dios. ¿Y qué me refiero con el temor de Dios? ¿Cierto? No es un miedo espantoso a Dios porque Dios lo iba a castigar. No vivía, ¿cierto?, en temor porque, ¿cierto?, si no oraba a Dios, ¿cierto?, Dios iba a venir un rayo y lo iban a partir, o iban a venir consecuencias malas a su vida. ¿Ya? Porque hay mucha gente que confunde el temor de Dios con que Dios es un Dios vengativo, con que Dios es un Dios castigador, con que Dios es un Dios, ¿cierto?, que a lo malo que hacemos al tiro, ¿cierto?, no responde con una acción, ¿cierto?, una consecuencia negativa al tiro. Y no es así. Nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que a pesar, ¿cierto?, de nuestras maldades, a pesar de nuestro pecado, no nos paga conforme, ¿cierto?, a nuestras iniquidades, sino por el contrario, que tiene una misericordia que se extiende para con nuestra vida. Entonces, este hombre tenía ese temor de Dios, ese respeto por Dios, esa reverencia por Dios, porque había escuchado, ¿cierto?, quizás el mensaje que Jeremías, ¿cierto?, le había dado constantemente al pueblo. Entonces, si tú estás escuchando que Dios le está hablando a alguien de tu familia, que Dios le está hablando a un amigo, que Dios te está hablando a ti, y tú no haces caso y yo no hago caso, Dios se va a preocupar de que alguien, ¿cierto?, pueda ser un canal de bendición, una puerta de bendición para nuestra vida, para, ¿cierto?, ayudarnos, ¿ya? ¿Cierto? Y para que nosotros también podamos hacer lo correcto delante de Dios. Aún, ¿cierto?, cuando este hombre no era, ¿cierto?, del pueblo de Dios, él creía en el ministerio del profeta. Él creía en el ministerio del profeta porque él pudo haber dicho, a mí qué me importa, Jeremías se está buscando lo que le pasa, ¿cierto? ¿Para qué le hace caso a Dios? ¿Para qué le hacemos estos mensajes tan confrontantes si sabe que a la gente no le gusta que le hablen duro? Si sabe que a la gente no le gusta que le hablen de pecado y de arrepentimiento. Él pudo haber dicho eso, ¿ya? Pero él creía en el ministerio profético que tenía Jeremías, ¿cierto? Y también creía, ¿cierto?, en el Dios, ¿cierto?, que Jeremías predicaba. Entonces, aun cuando otros, ¿cierto?, le deseaban la muerte, los príncipes, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ¿cierto?, le deseaban la muerte a Jeremías, este varón hizo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que era lo correcto, ¿cierto? Miró la injusticia que estaba viviendo el profeta, ¿cierto? Se puso en acción y no tuvo miedo de ser reprendido por el rey. Y no tuvo miedo de ser reprendido por el rey. ¿Ya? El verso del 7 al 9, ¿cierto?, del capítulo 38, dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y le habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar de la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces, ¿cierto?, este hombre, ¿no ve? ¿Cierto?, que era, que trabajaba en la casa del rey. Él fue y se presentó delante del rey y no tuvo miedo, no tuvo temor, ¿cierto? No dijo, ok, el rey me va a castigar, el rey me puede matar, puedo ser echado de la presencia del rey.
Él no tuvo miedo, sino que él miró, él fue un hombre empático. Se puso quizás en el lugar del profeta de lo que estaba viviendo. Y, ¿cierto? Dios lo usa, ¿cierto? Para que el corazón del rey en ese sentido sea ablandado, ¿ya? Y, ¿cierto? Y decidan sacar a Jeremías de la cisterna, ¿cierto? Dios siempre se encarga de levantar a alguien, ¿cierto? Para ayudarnos cuando estamos en la cisterna, en el lodo cenagoso. Dios siempre se va a encargar, hermano, hermana, ¿cierto? De que tú puedas salir primero con su ayuda, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, ¿ya? Y escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la predicación, a través de la oración, a través de su palabra, ¿ya? Y a través de alguien que quizás puede estar al lado tuyo, alentándote, animándote, para que tú no te quedes ahí en esa condición, en el lodo cenagoso, triste, resentido, amargado, preocupado, ¿cierto? Y Dios te puede enviar a alguien, ¿cierto?, para ayudarte. ¿Sabe que esta acción que tuvo Ebed-Melech, ¿cierto?, tuvo repercusión en dos personas? Una fue el rey Sedequías, y la otra fue el profeta Jeremías. La acción que tuvo él de ser un hombre valiente, de ser un hombre empático, de ser un hombre, ¿cierto?, que le cargó la injusticia, ¿cierto?, que estaban viviendo el profeta, tuvo repercusiones en estas dos personas. Y una repercusión fue para mal y la otra repercusión fue para bien. Podríamos decir que una para maldición y otra para bendición, ¿cierto? Si usted busca en su Biblia después y puede leer el capítulo 39, ¿cierto?, del libro de Jeremías, ¿cierto?, del versículo 1 al 10, y ahí salen las repercusiones que tuvo para el rey Sedequías. Dice, fue sitiado, ¿ya? Fue rodeado, ¿cierto? En el versículo 1 dice, con todo el ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Sitiaron la ciudad donde él estaba, ¿ya? Fue perseguido y aprehendido, ¿ya? Los mismos príncipes, ¿cierto?, que él les había hecho caso para que matara a Jeremías, ¿cierto? Los mismos príncipes después lo persiguieron a él, él tuvo que arrancar, ¿cierto? Y lo pillaron y lo encarcelaron, ¿cierto? Le mataron a sus hijos, qué terrible para un padre, ¿cierto? Le sacaron los ojos, le pusieron grillos y lo encarcelaron, y fue llevado cautivo a Babilonia, y derribaron los muros de Jerusalén. Entonces, todas estas consecuencias, ¿cierto?, negativas tuvo la vida de Sedequías, ¿ya? Por no arrepentirse, por no, ¿cómo se llama?, tener un corazón conforme a lo que Dios quería para su vida. Entonces, este rey, ¿cierto?, que encarceló a Jeremías, que después dejó que lo libraran, ¿cierto?, que también sale por ahí que tuvo como una reunión secreta con él, ¿cierto? Su corazón no estaba con Dios, su corazón era un corazón que estaba alejado de Dios, que quizás quería la conveniencia para su vida. Pero todo esto tuvo una repercusión negativa sobre su vida. Y en cambio vemos, ¿cierto?, que también una repercusión en la vida de Jeremías. Después usted lo puede leer en su casa, ¿cierto?, del capítulo 39, del versículo 11 al 14, dice, ¿cierto?, que Nabucodonosor, ¿cierto?, el rey de Babilonia, ¿cierto?, se encarga, ¿cierto?, de bendecir la vida de Jeremías, ¿cierto? Velaron por su vida, ¿cierto? Dice que Nabucodonosor ordenó, ¿cierto?, al capitán de la guardia, ¿cierto?, que velara por su vida, ya que lo cuidaran. Tenían prohibido hacerle mal a Jeremías, ¿ya? Fue tratado con respeto, fue liberado, lo salvó su fe y vivió entre el pueblo, ¿ya? ¿Cierto? Y dice el versículo 14, ¿cierto?, del capítulo 39, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase de la casa, y vivió entre el pueblo. Entonces, ¿cierto?, vemos que Dios honra a Jeremías a través, ¿cierto?, de un extranjero también, que fue Nabucodonosor.
¿cierto? Y se preocupan por él, ¿cierto? Y de pasar de estar en el patio de la casa, ¿cierto? Empieza a vivir entre el pueblo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Después, ¿cierto? Que Jeremías es liberado, ¿ya? Él recibió una palabra de Dios para este hombre etíope que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿cierto? Que no le gustó la injusticia que estaba viviendo el profeta, que lo ayudó, que se preocupó por él, ¿ya? ¿Cierto? Y dice que Dios le promete librar a Ebed-Melech. Y entonces Dios le da una palabra profética, ¿cierto? A Jeremías, y dice la Biblia acá que cuando estaba todavía en la cárcel, entonces él después cuando salió se la fue a decir, ¿cierto? A Ebed-Melech, ¿ya? Y dice que vino la palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel todavía. Y dijo, y ve y habla de Ebed-Melech etíope diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, ¿ya? Una de las cosas constantes que la Biblia habla, que el pueblo de Israel fue un pueblo que siempre dejó a Dios, a pesar de que Dios siempre proveyó para ellos. El pueblo siempre fue un pueblo rebelde, que se desviaba su corazón, ¿cierto? Del propósito de Dios, desviaba su corazón de Dios. Entonces, ¿cierto? Me imagino yo que en este tiempo ya Dios ya estaba como un poquito saturado, ¿cierto? De todas las maldades que hacía el pueblo y, ¿cierto? Dice ya, yo ya tomé Dios esta decisión, pero voy a decidir librar, ¿cierto? ¿A quién? ¿A quién le hizo bien a mi siervo? ¿A quién le hizo bien a mi profeta? ¿Ya? A pesar de lo que venía para la ciudad, ¿cierto? Que no iba a ser un tiempo fácil, ya Dios le da una promesa a Ebed-Melech, porque cuando hacemos lo correcto delante de Dios, esto trae bendición para nuestra vida. Esto trae bendición para nuestra vida y esto trae una bendición para su vida tremenda. Imagínense, los tiempos que venían para la ciudad no eran tiempos buenos, eran tiempos malos. Pero Dios aún así le promete que su vida va a ser librada y que va a ser librada de todos aquellos a quienes él les temía. ¿Ya? Entonces podemos ver que de parte de Dios para Ebed-Melech hay protección, hay una palabra segura, hay una providencia sustentadora, hay liberación para su vida y también hay vida, ¿cierto? Para que él pueda vivirla. Entonces, él hizo lo correcto delante de Dios, tuvo repercusiones, ¿cierto? Para Sedequías y para Jeremías, ¿ya? Pero también para su vida. Él fue un beneficiado indirectamente, ¿cierto? De tener un corazón que tenía temor de Dios, de tener un corazón que era empático con el profeta, de tener un corazón que creía, ¿cierto? En el Dios del profeta y que creía, ¿cierto? En el ministerio del profeta. Entonces, cuando uno hace lo correcto, ¿cierto? Y cuando enfrentamos situaciones que lo ameriten, ¿sabe qué? También nos ayuda a nosotros como cristianos a entender que es un signo de madurez espiritual, ¿ya? Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que tomar constantemente decisiones, desde decisiones fáciles como qué voy a hacer de almuerzo, o hasta decisiones difíciles, con quién me voy a casar, qué quiero que Dios haga con mi vida, cómo puedo ayudar en la obra del Señor, cómo puedo bendecir la obra del Señor. Y tenemos que estar tomando decisiones constantemente en nuestra vida. Y este hombre tuvo que tomar una decisión. Cuando vio que el profeta estaba pasando por una circunstancia difícil, él decidió hacer lo correcto. Él no miró para el lado, él no dijo, ok, arréglatelas como puedas, no dijo, ok, ¿cierto? Haz lo que tú quieras, sino que él pudo tener un corazón empático, ¿ya? ¿Sabe qué? Hacer lo correcto trae bendición. La indisciplina, el egoísmo, la falta de apoyo, la falta de amor, la murmuración, no trae bendición para nuestra vida. No trae bendición para nuestra vida. ¿Se imaginas si este hombre hubiera tenido, ¿cierto?, estas características que tuvieron los príncipes o que tuvo el rey Sedequías? ¿Ya? El egoísmo, ¿cierto?
la murmuración, que ellos están murmurando, la indisciplina, ¿ya? Estas no son muestras de madurez ni de empatía, y menos del temor de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando uno decide hacer lo correcto, cuando uno decide hacer lo que sabe que está bien, ¿ya? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros no podemos decir como hijos de Dios, yo no sé lo que tengo que hacer, porque aquí en la Biblia usted encuentra los preceptos, ¿cierto? Las promesas de Dios, ¿cierto? Y cómo Dios quiere que vivamos. Ahí uno lo encuentra en la palabra de Dios. Entonces no podemos decir, no, es que yo no sé cómo quiere que Dios viva. Dios, yo no sé qué decisión tomar, ¿qué haría yo? ¿Qué puedo hacer ahora? No. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Entonces, estas acciones en nuestras vidas honran a Dios. Quizás no nos va a tocar, ¿cómo se llama?, enfrentarnos a una situación tan extrema como la que vivió Bet-Melech, ¿cierto? Que le tocó defender al profeta que había sido tirado a la cisterna y estaba en el lodo cenagoso. Pero en nuestra vida nos va a tocar decisiones y vamos a tener que ver si tomamos las decisiones correctas o si hacemos lo correcto delante de Dios. Y para eso, Él nos ha dejado su palabra, ¿ya? ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? ¿Cuáles son las cosas que Dios no le agrada? ¿Cuáles son las cosas que Dios le agrada? Y todas están establecidas en su palabra. Pero para eso tenemos que tener un corazón como lo tuvo Bet-Melech, un corazón que fue receptivo, ¿cierto? Que fue temeroso de Dios, un corazón que fue empático, un corazón que no tuvo miedo, que fue valeroso. Entonces, hermanos, a veces las decisiones que nos tocan enfrentar en la vida, a veces nos va a tocar para poder ayudar a alguien que amamos, ¿cierto? Tomar decisiones que son difíciles, pero que si son de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que establece la palabra de Dios, va a traer al final una bendición para su vida y para las personas que lo rodean, ¿ya? Bet-Melech es un claro ejemplo, ¿cierto? De lo que él hizo, trajo repercusiones en la vida de Sedequías, en la vida de Jeremías y en su vida. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos toque tomar una decisión, nos vamos a enfrentar a momentos difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar consejos humanos, vamos a ver lo que yo siento, lo que yo pienso, como yo creo que se hacen las cosas, o vamos a seguirnos y a regirnos por la palabra de Dios. Yo creo que lo más claro y lo más seguro para nosotros es regirnos siempre por la palabra de Dios. Y no hablo de emocionalismo, ¿ya? No hablo, Señor, ¿qué quiero para mi vida, Señor? Háblame. Cerramos los ojos, abrimos la Biblia y ponemos el dedo para que nos saque el versículo. Ya, yo sé que Dios puede hablarnos así, pero una búsqueda constante del Señor, en oración, leyendo la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, y cuando leamos la palabra, ¿cierto?, nos guíe y nos diga qué quiere para nuestra vida, cómo podemos solucionar el problema. Hermano, estoy segura de que Dios va a dar la solución y va a dar la respuesta, ¿cierto?, a través de su palabra. Así que, hermano, siga aferrándose a Dios, y porque podamos ser como este hombre, Bet-Melech, ¿cierto?, que a través de su testimonio, a través de su vida, él, ¿cierto?, ayudó al profeta a ser liberado, ¿cierto?, pero también trajo una bendición, una repercusión eterna sobre su vida, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, hace un pacto con él y lo libra de la muerte, lo libra de los momentos difíciles que iba a vivir el pueblo, ¿cierto?, y lo rescata a él. Así que, hermanos, que también Dios con nosotros pueda hacer, y nosotros también podamos sentir la protección de Dios sobre nuestra vida, que podamos sentir que en Dios hay palabra segura para nuestra vida, que podamos sentir la providencia sustentadora de Dios para nuestra vida, que podamos sentir que somos liberados de las cadenas, de las ataduras, ¿cierto? Y que podamos sentir que en Dios hay vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, les invito a orar y que el Señor les ayude, ¿cierto? Y que le pueda recordar que quizás a quién tienes que ayudar, a quién tienes que aconsejar, a quién tienes que darle una palabra, y no conforme a lo que la persona quiere oír, sino conforme al consejo de Dios en su vida, ¿ya?
Así que muchos tenemos personas a quien ayudar, a quien aconsejar, pero hagámoslo de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy fácil aconsejar a alguien, ¿cierto? Diciéndole lo que la persona quiere escuchar. Pero qué difícil es cuando nosotros confrontamos a la persona, ¿cierto? Qué difícil es cuando nosotros le decimos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo son las cosas, ¿cierto? Así que le invito a orar, ¿cierto? Para que también el Señor nos dé sabiduría y también ante la injusticia, ¿cierto? Que puede estar viviendo alguna persona, también podamos, ¿cierto? Ser un canal de bendición, ¿cierto? Un canal, ¿cierto? De donde que Dios pueda usarnos para bendecir, ¿cierto? Al que está en necesidad. Le invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta reflexión de tu palabra, Señor. Y Dios mío, y yo personalmente, qué ejemplo veía en este hombre etíope, Señor, eunuco, Señor, Dios mío, y veía un corazón tan grande, Señor, un corazón, Dios mío, con temor tuyo, un corazón reverente, Señor, un corazón, Dios mío, Padre Santo, que no cuestionaba, Señor, quién eras tú, Señor, ni quién era el profeta, sino que tenía un corazón diferente, Señor, en medio del pueblo, Señor, en medio de la persecución que vivió Jeremías, Señor, en medio del momento difícil, Señor, tú, Dios mío, pusiste a este hombre, Señor, para que ayudara, Señor, a Jeremías y a sacaran de ahí del pozo, Señor, cenagoso, Señor, Dios mío, donde él estaba, Señor, Dios mío, gracias, Señor, porque Dios mío, cuando nosotros hacemos las cosas bien, las hacemos correctamente, Señor, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra, Señor, esto trae bendición no solamente para nuestra vida, sino que también para las personas que nos rodean, Señor. Quizás, Señor, los demás pueden quizás decir cuántas cosas de nosotros porque aconsejamos según tu palabra, pero Señor, cuánta bendición va a traer, Señor, a nuestra vida, Señor, el poder hacerlo de esa manera, Señor, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a lo que nosotros pensamos o creemos que está bien, sino conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a poder tener un corazón como el de Bet-Melech, Señor, Dios mío, y para poder, Señor, Dios santo, también recibir tu bendición, Señor. Este hombre la recibió como añadidura, no lo hizo para que tú lo bendijeras, ni para que tú lo prosperaras, ni para que tú salvaras su vida, sino que como consecuencia de sus buenas acciones, de su buena decisión, Señor, tú, Señor, le diste una palabra directa para él, Señor, y tú hiciste pacto con él, Señor, y le diste una bendición tan grande, Señor, que su vida fue librada, Señor, en el peor momento, Señor, que quizás pudo haber vivido, Señor, dentro de su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú también a nosotros nos rescatas, Señor. Dios mío, cuando hemos estado en el peor momento de nuestra vida, tú de ahí nos sacas, así como sacaron a Jeremías, ¿cierto? Del lodo cenagoso, así tú nos sacas a cada uno de nosotros, Señor, cuando estamos, Señor, pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos, Dios mío, de angustia, de necesidad, de enfermedad, tú ahí estás, Señor, para levantarnos, Señor, y también están las personas que nos rodean, que nos aman, que nos, Señor, desean nuestro bien, Señor, y también otras personas que tú usas para bendecir nuestra vida, Señor. Esas personas que no esperamos, Señor, están ahí, Señor, porque tú las mandas para que nos ayudes, Señor, en el momento preciso, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a siempre tomar las decisiones correctas, Señor, basadas en tu palabra, Señor, y no en nuestras emociones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.